A veces, las personas que perdemos solo están esperando en algún lugar a que las encontremos. Y a veces, la verdad ha estado oculta a plena vista todo el tiempo. Wade Tillman, un vaquero de 72 años, queda atrapado en una mortal tormenta de nieve en la montaña con solo su leal burro May. Al borde del colapso, encuentran una cabaña de piedra con un fuego encendido y comida caliente aún esperando, pero sin nadie dentro. Entonces Wade ve las fotografías en la pared. Su madre, que desapareció en una tormenta de nieve hace 60 años, lo mira fijamente. La cabaña pertenecía a su primer amor, un trampero de montaña que la salvó y la ayudó a desaparecer de la vida que ya no quería. ¿Qué haces cuando el pasado simplemente no se queda enterrado? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Wade Tillman llevaba 3 días cabalgando por las altas montañas cuando empezaron a caer los primeros copos de nieve. Al principio eran suaves, tan suaves como un susurro, y le acariciaban el rostro curtido con un frío que le recordaba que aún estaba vivo. May, su burra de 15 años, avanzaba con esa obstinada elegancia que solo un burro puede tener, moviendo sus largas orejas con cada nueva ráfaga de viento que bajaba de las cumbres. El viejo vaquero se movió en su silla, sintiendo el familiar dolor en la parte baja de la espalda y la rigidez en las rodillas que se habían convertido en sus compañeras constantes en los últimos años. 72 años en esta tierra, la mayoría de ellos pasados en la silla de montar o de pie, trabajando con el ganado, reparando vallas, realizando las 1000 pequeñas tareas que conformaban la vida en un rancho. Pero esos días ya habían quedado atrás. El rancho se había vendido 2 años atrás, tras la muerte de su esposa Emma. Su hijo vivía en Denver con su propia familia, atrapado en el ajetreo de la vida urbana, y Wade se había encontrado solo en una casa que resonaba con recuerdos. Así que había hecho lo que le parecía natural. Había empaquetado lo necesario, ensillado a May y se había dirigido a las montañas que tanto había amado su padre. En su alforja, envuelto en un paño impermeable para protegerlo de las inclemencias del tiempo, llevaba el mapa. Su padre lo había dibujado 50 años atrás, antes de que el cáncer se lo llevara, dejando cuidadosas marcas de lápiz y anotaciones que trazaban antiguos senderos a través de un territorio que ya pocas personas conocían. Wade lo había encontrado 6 meses atrás, escondido en un libro de las cosas de su padre, que había permanecido intacto en el almacén durante décadas. El mapa mostraba una ruta a través de la cordillera Sawtooth hasta una zona que Wade nunca había explorado. Su padre había marcado ciertos lugares con pequeñas X y, junto a uno de ellos, en lo alto, cerca del árbol, había escrito con su letra precisa, donde esperan las respuestas. Wade se quedó mirando esas palabras durante mucho tiempo, dándoles vueltas en su cabeza. Su padre nunca había sido un hombre enigmático, nunca le habían gustado los acertijos ni los misterios. Si había escrito eso, era porque quería decir algo. Y había más. En la parte inferior del mapa, en letra más pequeña, casi como si su padre lo hubiera añadido más tarde, había unas palabras para Wade cuando estuviera listo para saber sobre Sarah. Sarah era la madre de Belvedere. Había desaparecido cuando Wade tenía 12 años. Se había esfumado durante una tormenta invernal mientras visitaba a su hermana en las montañas. Esa era la historia con la que Wade había crecido. La historia que le había contado su padre. La habían buscado durante semanas. Docenas de hombres peinaron las montañas, pero nunca encontraron su cuerpo. Al final, celebraron un funeral con un ataúd vacío y la vida siguió como siempre. Pero el mapa sugería algo diferente. Sugería que su padre sabía algo, que le había ocultado algo durante todos estos años. Wade no estaba enfadado por ello. Ya había pasado la edad en la que la ira le invadía con facilidad. Sentía curiosidad, y bajo esa curiosidad había algo más profundo. Algo que había estado esperando en su interior toda su vida. La necesidad de saber. La necesidad de comprender a la mujer que lo había traído al mundo y luego había desaparecido de él. May se detuvo de repente, aguzando el oído. Wade salió de sus pensamientos y miró hacia adelante. El rastro que habían estado siguiendo, ya difuso, parecía desaparecer en una pared de álamos, cuyos troncos blancos brillaban en la tenue luz de la tarde. La nieve caía ahora con más fuerza. Los copos eran más grandes y más insistentes.
Podía sentir cómo bajaba la temperatura. Podía intuir por el movimiento del viento que se avecinaba algo grave. Desmontó, con las botas hundiéndose en 10 centímetros de nieve fresca, y sacó el mapa de la alforja. Según las marcas de su padre, debían de estar cerca de un lugar llamado Widow's Peak, una formación rocosa característica que les guiaría hasta un sendero más alto. Desde allí, les quedaba otro día de viaje hasta el lugar que su padre había marcado, pero la nieve caía cada vez más rápido y la visibilidad disminuía. Wade había vivido suficientes tormentas en las montañas como para saber lo que eso significaba. Tenían tal vez una hora antes de que la situación se volviera peligrosa. May le acarició el hombro con el hocico, y su aliento cálido se condensó en el aire frío. La había comprado cuando era una cría, y la había criado junto a sus caballos, pero ella siempre había sido especial. Los burros eran más inteligentes que los caballos, más seguros en terrenos accidentados, y May había demostrado su valía cientos de veces. Había transportado suministros por terrenos que habrían roto las patas de un caballo. Se había mantenido tranquila cuando los osos pasaban cerca. Cuando un rayo caía lo suficientemente cerca como para erizarles el pelo, ella confiaba en él y él confiaba en ella. En la vida que le había arrebatado casi todo lo que amaba, May seguía a su lado. Le acarició el cuello con la mano, sintiendo el calor áspero de su pelaje invernal. ¿Qué opinas, chica? ¿Seguimos adelante o acampamos? May giró la cabeza y lo miró con esos ojos oscuros e inteligentes. Luego miró hacia adelante, al sendero, y volvió a mirarlo a él. No era exactamente una respuesta, pero Wade había aprendido a interpretarla a lo largo de los años. Le estaba diciendo que lo seguiría a donde quiera que lo llevara, pero también le estaba diciendo que el tiempo era grave. Wade volvió a mirar el mapa. Si seguían adelante y encontraban la formación rocosa, quizá allí encontrarían refugio. Las cumbres creaban extraños patrones de viento y esculpían lugares protegidos donde un hombre y un burro podían esperar a que pasara la tormenta. Pero si no la encontraban, si la tormenta los sorprendía en campo abierto, estarían en problemas, en serios problemas. Lo más inteligente sería dar media vuelta, bajar a cotas más bajas, acampar entre los árboles y esperar a que pasara. Pero Wade pensó en el mapa, en la cuidadosa marca que su padre había hecho en ese lugar, en las palabras donde esperan las respuestas. Pensó en su madre, en las preguntas que habían vivido en él durante 60 años. Y pensó en el hecho de que tenía 72 años, que le dolían las rodillas y la espalda, y que no sabía cuántas oportunidades más tendría para hacer un viaje como este. A veces, lo inteligente y lo correcto no son lo mismo. Wade lo había aprendido a lo largo de su vida. A veces hay que elegir entre la seguridad y la verdad, entre la comodidad y el significado. Dobló el mapa y lo guardó en la alforja. Luego se subió a la silla de montar con un gruñido. «Seguiremos adelante», le dijo a May. «No muy lejos, solo hasta la formación rocosa. Nos refugiaremos allí». May se puso en marcha sin dudar, con sus pequeñas pezuñas encontrando apoyo en la nieve. Wade se subió el cuello y se bajó el sombrero, y juntos se adentraron en el bosque de álamos. Los árboles se cerraron a su alrededor, con sus troncos blancos como fantasmas centenarios, y la nieve cayó más densa, amortiguando todos los sonidos, hasta que el mundo se convirtió en nada más que corteza blanca y cielo blanco, y el ritmo constante de los pasos en el laberinto. Subieron durante una hora, siguiendo el sendero que se desvanecía entre los álamos, y luego salieron a un terreno más rocoso, donde crecían pinos retorcidos, achaparrados y escasos. El viento se intensificó, ya no era suave, y a veces empujaba la nieve en horizontal, por lo que Wade tuvo que apartar la cara. Tenía los dedos entumecidos dentro de los guantes y sentía cómo el frío se le metía por el abrigo. May siguió adelante, con la cabeza gacha contra el viento, siguiendo algún instinto o recuerdo del rastro que Wade ya no podía ver. El mundo se había vuelto blanco, un blanco total, donde la tierra y el cielo se fundían en un lienzo en blanco. Sabía que debían detenerse, agacharse y esperar, pero no había ningún lugar donde agacharse. Ahora estaban en una ladera expuesta, sin árboles que protegieran del viento, nada más que rocas, nieve y un frío terrible. La mente de Wade comenzó a divagar, como suele ocurrir cuando el frío es intenso. Pensó en Emma, en la forma en que lo había mirado la mañana de su boda, en el sonido de su risa. Pensó en su hijo cuando era niño,
aprendiendo a montar a caballo, cayéndose por primera vez y levantándose sin llorar. Pensó en su padre enseñándole a leer las huellas en la tierra, a moverse en silencio por el bosque, a respetar la tierra y las criaturas que vivían en ella. Y pensó en su madre. Tenía muy pocos recuerdos de ella, solo fragmentos, en realidad. El olor del pan horneándose, sus manos pequeñas y fuertes trenzándole el pelo, el sonido de su canto mientras trabajaba. Y un recuerdo que se destacaba con claridad, una tarde de invierno, los dos solos en la casa, y ella contándole una historia sobre una mujer que vivía en las montañas, que había renunciado a todo por amor y vivía sus días en una cabaña de piedra donde el viento cantaba a través de los picos. Había olvidado ese recuerdo durante años, no había pensado en él en décadas, pero ahora, con el frío apretando y el mundo cubierto de blanco, volvió a su mente con nitidez y claridad. ¿Había sido solo una historia o su madre había estado tratando de decirle algo? May tropezó y Wade volvió bruscamente al presente. La burra se recuperó, pero él podía sentir su respiración entrecortada, podía percibir su agotamiento. No podían seguir mucho más tiempo. Necesitaban refugio ya, o morirían en esa montaña. Entrecerró los ojos para mirar a través de la ventisca, buscando cualquier cosa. Un afloramiento rocoso, un grupo de árboles, una depresión en la ladera. Nada, solo el vacío blanco y el viento aullando. Entonces May giró bruscamente a la izquierda, abandonando lo que quedaba del sendero. Wade empezó a tirar de ella para que volviera, pero algo le hizo detenerse. Ahora se movía con determinación, con las orejas hacia adelante, y él había aprendido a lo largo de los años que cuando May tenía una corazonada sobre algo, normalmente acertaba. Atravesaron la ladera, con el viento empujándoles ahora de lado en lugar de frente. Wade apenas podía ver más allá de las orejas de May. Tenía las manos tan entumecidas que no estaba seguro de seguir sujetando la res. El frío había pasado del dolor a otra cosa, un dolor profundo que parecía tirar de su centro. Entonces, a través de la blancura, lo vio, al principio solo una forma más oscura, una sombra que poco a poco se convirtió en piedra. Una pared construida con rocas encajadas, desgastada pero sólida, y, sobre ella, increíblemente, una delgada línea de humo que el viento se llevó casi tan pronto como apareció. May se acercó a la pared y se detuvo. Había una puerta de madera, vieja pero resistente, con un tirador de hierro, y junto a la puerta, una pequeña ventana que brillaba con una cálida luz amarilla. Wade se quedó sentado en la silla de montar, mirando fijamente esa luz. No tenía sentido. Estaban a kilómetros de cualquier lugar, en lo alto de una zona que ni siquiera los cazadores visitaban a menudo. Nadie vivía allí arriba. Nadie podía vivir aquí arriba. Y sin embargo, allí estaba la luz, constante y cálida, prometiendo refugio de la tormenta que intentaba matarlos. Desmontó con rigidez, con las piernas a punto de fallarle. Ató las riendas de May a un poste que había junto a la puerta, un poste de amarre desgastado y gris, claramente destinado a ese fin. Luego extendió su mano entumecida y agarró la manija de hierro. La puerta se abrió fácilmente, girando hacia adentro, y una ola de calor lo envolvió. Se quedó allí, en el umbral, con May pegada a él, y miró la imposible habitación que le esperaba en el interior. El interior de la cabaña de piedra era pequeño, pero completo. Una única habitación de unos 6 metros de ancho, con un techo de vigas de madera sin pulir. Una hoguera ardía en un hogar de piedra empotrado en la pared del fondo. Las llamas proyectaban sombras danzantes por toda la estancia. A la izquierda había una cama estrecha cubierta con gruesas mantas de lana. A la derecha una mesa y 2 sillas, una encimera de madera con estantes encima que sostenían platos y provisiones. Y contra la pared, cerca del fuego, una pequeña estufa de hierro fundido con una olla encima, de la que salía vapor en espirales perezosas. Wade se quedó justo dentro de la puerta, incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que estaba viendo. May lo empujó, atraída por el calor, y caminó directamente al centro de la habitación como si fuera la dueña del lugar. Se sacudió, haciendo volar la nieve, y luego se quedó allí, mirando a Wade como diciendo, «Bueno, ¿vas a cerrar la puerta?» Él cerró la puerta. El sonido del viento se atenuó inmediatamente hasta convertirse en un aullido lejano.
El calor lo envolvió como una manta, y sintió que sus dedos congelados comenzaban a hormiguearle al recuperar la sensibilidad. Debería haber sentido alivio. En cambio, sintió una creciente sensación de irrealidad, como si hubiera atravesado esa puerta y entrado en un lugar que no debería existir. La olla en la estufa olía a estofado, no a estofado viejo, ni a algo que hubiera estado allí durante días. Estofado fresco cocinándose a fuego lento, listo para comer. Wade caminó lentamente hacia la estufa, sus botas cubiertas de nieve dejando huellas húmedas en el suelo de madera. Levantó la tapa y miró dentro. Estofado de venado con zanahorias y patatas, con un vapor espeso y fragante. Tocó el lateral de la olla con la mano desnuda y se apartó del calor. Alguien había estado allí recientemente. Alguien había preparado este guiso, avivado el fuego y dejado la lámpara encendida sobre la mesa. ¿Pero dónde estaban? ¿Y por qué dejarían comida cocinándose y la puerta abierta en medio de una ventisca? Wade se giró lentamente, fijándose en los detalles. La cama estaba hecha, con las mantas bien estiradas y ordenadas. La mesa estaba limpia, con 2 platos de hojalata apilados y 2 tazas de hojalata. Todo estaba ordenado, cuidado, pero también viejo. Los muebles tenían el aspecto desgastado de las cosas que se han utilizado durante décadas. En las estanterías había viejos tarros de cristal con comida en conserva, con las tapas metálicas manchadas por el paso del tiempo. Las paredes eran de piedra desnuda, cubiertas de barro y musgo, excepto por... Wade contuvo el aliento. En la pared, encima de la cama, colgaban 3 fotografías en sencillos marcos de madera. Incluso desde el otro lado de la habitación, incluso a la luz parpadeante del fuego, las reconoció. O, mejor dicho, reconoció a una de ellas. Caminó hacia la cama, con las piernas moviéndose por sí solas, la mente desconectada del cuerpo. Se detuvo frente a las fotografías y las miró fijamente. La primera mostraba a una mujer de unos 20 años de pie frente a esa misma cabaña. Llevaba un vestido sencillo y un chal, y su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás. No sonreía, pero sus ojos transmitían algo, una satisfacción, una paz. Wade conocía ese rostro. Lo había visto en las pocas fotografías que su padre había conservado. Lo había visto en su propio reflejo a medida que envejecía. Su madre, Sarah Tillman, la segunda fotografía mostraba a la misma mujer, ahora mayor, tal vez de unos 30 años. Estaba sentada a la mesa, esta mesa en esta habitación, con un libro abierto delante de ella. Miraba a la cámara con una expresión que Wade no lograba descifrar. No era tristeza, pero se le parecía. Quizás un anhelo lejano o arrepentimiento. La tercera fotografía mostraba a su madre, de nuevo, aún más mayor, con canas en las sienes. Estaba de pie fuera de la cabaña con un hombre. Él era alto y delgado, con el rostro curtido y unas manos que delataban toda una vida de duro trabajo. Tenía el brazo alrededor de los hombros de ella, y ambos miraban a la cámara con una dignidad sencilla y tranquila. El tipo de mirada que tienen las personas que han construido una vida juntas sin pensarlo. Wade extendió la mano y tocó el marco de la primera fotografía, con la mano temblorosa. No podía ser. Su madre había muerto cuando él tenía 12 años. Todo el mundo lo decía. Hubo una búsqueda, un funeral, una lápida. Su padre la había llorado durante el resto de su vida. Nunca se había vuelto a casar. Había conservado su recuerdo como algo sagrado. Pero ahí estaba ella, en unas fotografías que la mostraban viva y bien, viviendo en esta cabaña de piedra en las altas montañas, con un hombre que no era el padre de Bourdieu. Se sentó pesadamente en la cama, y las implicaciones le golpearon como una ola. Su madre no había muerto en aquella tormenta hacía 60 años. Se había marchado. Lo había abandonado a él y a su padre, y la vida que habían tenido, y había venido aquí a vivir con otra persona, y su padre lo sabía. El mapa demostraba que su padre lo sabía, y nunca se lo había contado a Wade. Había dejado que Wade creciera creyendo que su madre había muerto. Había dejado que la llorara. Había dejado que construyera su vida sobre esa base de pérdida. May se acercó y empujó su nariz contra el hombro de Wade. Él levantó la mano distraídamente y le acarició el cuello, sin apartar la vista de las fotografías. Las preguntas se amontonaban en su mente, y cada una daba lugar a otras 10 más. ¿Cómo había sobrevivido su madre a aquella tormenta? ¿Cómo había acabado allí? ¿Quién era el hombre de la fotografía? Lo había amado.
¿Había pensado alguna vez en el hijo que había dejado atrás? ¿Y por qué? Esa era la pregunta que más le dolía. ¿Por qué su padre no le había contado la verdad? Wade se levantó y recorrió la pequeña habitación, mirando ahora con más atención. Había libros en una estantería junto a la cama, con los lomos gastados por el uso. Cogió uno y lo abrió. En el interior de la cubierta, con una letra familiar, estaba escrito Sarah Tillman, 1958. Lo volvió a dejar en su sitio y cogió otro. La misma letra, pero un año diferente. Revisó varios más. Las fechas iban desde 1955 hasta 1991. Wade hizo los cálculos. Su madre habría tenido entonces unos 60 años. Había vivido aquí durante casi 40 años después de su supuesta muerte. 40 años en esta cabaña de piedra mientras Wade crecía, se casaba, tenía un hijo y construía una vida pensando que su madre estaba muerta. Se acercó a la encimera y abrió los cajones. Utensilios, herramientas, velas. En uno de los cajones encontró cartas, toda una pila atada con una cuerda. Las sacó y las llevó a la mesa, sentándose en una de las sillas. Le temblaban las manos mientras desataba la cuerda y abría el primer sobre. La carta que había dentro estaba fechada en agosto de 1965. No iba dirigida a nadie, simplemente empezaba a mitad de una idea. Como si el autor hubiera estado continuando una conversación. Los álamos están cambiando de color antes de lo habitual este año. Thomas dice que eso significa que se avecina un invierno duro. Hemos estado cortando leña extra y conservando todo lo que podemos del huerto. Hoy he pensado en ti cuando he visto a una cierva con su cría en el prado debajo de la cabaña. Le estaba enseñando dónde encontrar la hierba tierna, cómo estar atenta al peligro. Me pregunto si tú le enseñaste las mismas cosas a nuestro hijo. Me pregunto si sabe leer el terreno, cómo moverse por el mundo. Me pregunto si piensa en mí o si le has dicho que me he ido para siempre. No, había firma, pero Wade no la necesitaba. La letra de su madre, conservada en tinta, le hablaba a su padre a través de los años. Abrió otra carta, esta de 1972. Thomas reparó el techo que la nieve había dañado el invierno pasado. Se está ralentizando. Puedo verlo. Sin embargo, los dos nos estamos haciendo viejos aquí arriba. Supongo que nos hacemos viejos en todas partes. Anoche soñé con el niño. En mi sueño había crecido y tenía su propia familia. Parecía feliz. Espero que sea cierto. Espero que haya encontrado la felicidad a pesar de lo que hice. Wade revisó más cartas, saltando de un año a otro. 1980, 1985, 1989. Todas eran iguales. Su madre le escribía a su padre, le contaba su vida, le preguntaba por Wade, sin explicar nunca del todo por qué se había ido, pero siempre con el peso de esa marcha en cada línea. En la última carta, fechada en noviembre de 1991, su madre escribía: Estoy cansada, John, más cansada que nunca. Thomas falleció la primavera pasada y sin él, este lugar está demasiado tranquilo. Mantengo el fuego encendido y la estufa caliente porque eso es lo que siempre hicimos. Pero ya no sé muy bien por qué. Creo que ha llegado el momento. Creo que ahora estoy lista para descansar. Dile al niño, si alguna vez se lo cuentas, que lo quería, que dejarlo fue lo más difícil que he hecho nunca, que pensaba en él todos los días. Dile que lo siento. Dejamos la carta y él se llevó las manos a la cabeza. El fuego crepitaba en la chimenea. El viento aullaba afuera. May estaba cerca de la estufa, calentándose, y Wade estaba sentado a la mesa de su madre, en la casa de su madre, leyendo las palabras de su madre, y sintió que todo lo que había sabido sobre su vida se rompía como el hielo en primavera. Su padre había recibido esas cartas. Durante décadas las había recibido, las había leído y había guardado su secreto. Sabía que su esposa estaba viva, que vivía allí arriba con otro hombre, y nunca se lo había dicho a Wade. ¿Por qué? Para protegerlo, para protegerla a ella, para proteger el recuerdo de lo que una vez habían tenido. Wade no lo sabía, y su padre llevaba 20 años bajo tierra, fuera del alcance de las preguntas. Pero alguien tenía que saberlo. Alguien había estado allí recientemente para cocinar este guiso, para mantener el fuego encendido. Quizás Thomas, el hombre de la fotografía, tenía familia. Quizás había gente en los valles que sabía de este lugar, de la mujer que había vivido aquí, de la historia que Wade apenas ahora comenzaba a reconstruir. Se levantó y caminó hacia la puerta, la abrió un poco. La ventisca rugía con toda su fuerza, el viento aullaba,
La nieve era tan espesa que no podía ver más allá de 1,5 metros de la puerta. No irían a ninguna parte esa noche. Quizás tampoco mañana. Estaban atrapados en este lugar donde su madre había vivido su vida secreta con nada más que sus pertenencias, sus cartas y las preguntas que se multiplicaban con cada respuesta que Wade encontraba. Wade cerró la puerta contra la tormenta y se quedó allí un momento, sintiendo cómo el peso del cansancio se apoderaba de él. Le dolía el cuerpo por el frío y el viaje, pero su mente estaba lejos de descansar. Aún así, había asuntos prácticos que atender. May necesitaba cuidados, necesitaba comida y calor. Las preguntas podían esperar hasta que él y su burro estuvieran a salvo. Encontró un cubo de madera cerca de la puerta y lo llenó con nieve de fuera, colocándolo cerca del fuego para que se derritiera. No había ningún granero ni cobertizo adjunto a la cabaña, pero alguien había pensado en los animales. Había un cubo de madera en la esquina, lleno de heno, todavía en buen estado a pesar de su antigüedad, y otro con avena. Wade esparció un montón de heno en el suelo cerca de la puerta, lejos del fuego, pero protegido de las corrientes de aire, y May se acomodó en él con un gruñido de satisfacción. Le dio una porción de avena y la nieve derretida para beber, y ella comió con la calma de un animal que sabía que estaba a salvo. Una vez atendida a May, Wade se ocupó de sus propias necesidades. Se quitó el abrigo, pesado por la nieve derretida, y lo colgó en un gancho junto a la puerta. A continuación, se quitó los guantes y el sombrero. La ropa que llevaba debajo estaba húmeda y sabía que debía cambiarse, pero el calor del fuego ya estaba surtiendo efecto, sacando el frío de sus huesos. Sirvió el estofado en uno de los cuencos de hojalata y se sentó a la mesa. El primer bocado fue una sorpresa. No solo estaba caliente, sino que estaba delicioso. Un caldo rico, carne tierna, verduras cocinadas a la perfección. Alguien que sabía cocinar, que había pasado años perfeccionando este sencillo plato. Su madre o Thomas, el hombre de la fotografía, comió despacio. Cada cucharada era un pequeño consuelo contra el caos de su mente. Cuando el cuenco estuvo vacío, lo lavó en un recipiente con agua que había sobre la encimera, lo secó y lo volvió a colocar en la estantería. Ese sencillo acto doméstico le resultaba extraño en ese lugar que cada minuto que pasaba le resultaba menos extraño. La cabaña parecía habitada, cuidada, querida. No era un refugio de caza ni un campamento temporal. Era un hogar. Wade volvió a la estantería de libros y los examinó con más detenimiento. Había guías prácticas. Cómo conservar los alimentos, cómo identificar las plantas comestibles, cómo tratar las dolencias comunes con hierbas. Había novelas, la mayoría antiguas y muy leídas, con las páginas suaves por el uso. Y había un diario encuadernado en cuero, con la cubierta desgastada. Llevó el diario a la mesa y lo abrió. La letra de su madre llenaba las páginas de forma ordenada y mesurada. La primera entrada estaba fechada en abril de 1955, solo unos meses antes de su desaparición. Escribo esto porque necesito plasmar la verdad en algún sitio, aunque nadie lo lea nunca. Necesito decir en voz alta lo que apenas puedo admitir ante mí misma. Ya no sé cómo ser la persona que todos esperan que sea. No sé cómo despertarme cada día y fingir que esta vida es suficiente, que no estoy muriendo un poco por dentro cada mañana. Siguió leyendo Wade. Las entradas pintaban un cuadro que nunca había imaginado. Su madre había sido infeliz. No de forma dramática ni teatral, sino profundamente, silenciosamente infeliz, de una manera que la había desgastado durante años. Escribía sobre sentirse atrapada, sobre las expectativas que se tenían de la esposa de un ganadero, sobre la vida que parecía reducirse con cada año que pasaba. Escribía sobre su amor por Wade, sobre la culpa que sentía al pensar que ni siquiera su hijo era suficiente para llenar el vacío. Y escribía sobre Thomas Bridger, un trampero y guía que había trabajado ocasionalmente para el abuelo de Wade, un hombre que vivía solo en las montañas y que bajaba 2 veces al año para vender pieles y comprar provisiones. Un hombre que le había mostrado a Sarah otra forma de vivir, otra forma de ser. Se habían enamorado a lo largo de 2 años, reuniéndose en secreto cuando Thomas pasaba por allí y escribiéndose cartas entre medio. No fue algo repentino ni impulsivo. Fue lento y seguro, el tipo de amor que se construye como un sedimento, capa a capa, hasta llegar a su base. El diario detallaba el plan.
Thomas guiaría a un grupo hasta la cordillera Sawtooth en diciembre. Habría una tormenta. Él sabía leer el tiempo como otros leen libros. Sarah se reuniría con la familia de su hermana para celebrar la Navidad, algo normal que no despertaría sospechas. En el camino de vuelta, cuando llegara la tormenta, ella desaparecería. Thomas la encontraría como por accidente y la llevaría a la cabaña. El equipo de búsqueda no encontraría ningún rastro porque no habría ningún rastro que encontrar, y Sarah Tillman se convertiría en Sarah Bridger, viviendo en una cabaña de piedra por encima del mundo. Wade cerró el diario y se quedó mirando el fuego. Su madre había planeado su propia muerte. Había abandonado su vida, a su marido, a su hijo de 12 años, y lo había hecho deliberadamente. Esa certeza se le quedó clavada en el pecho como una piedra. Quería enfadarse. Una parte de él estaba enfadada, pero otra parte, la parte que había vivido 72 años y sabía algo sobre el peso de una vida no vivida, lo entendía, no estaba de acuerdo, pero lo entendía. Su madre se había estado ahogando en la vida que tenía y había decidido nadar hacia otras costas. Era egoísta, era cruel a su manera, pero también era profundamente humano. Wade se levantó y caminó por el pequeño espacio, inquieto a pesar de su agotamiento. En la repisa sobre la chimenea, encontró pequeños objetos dispuestos con cuidado. Una piedra de río lisa, una piña perfectamente conservada, un nido de pájaros, delicado y complejo. Cada uno era un pequeño tesoro que marcaba el tiempo y la atención. Detrás de la estufa, encontró una caja de madera llena de periódicos viejos, amarillentos y quebradizos. Sacó uno con cuidado. Era de 1976, un periódico regional de la ciudad de Cedar Springs, a 30 millas al oeste. El titular anunciaba la finalización de una nueva autopista. Sonrió a pesar suyo. Su madre se había mantenido al día con el mundo. Incluso desde allí arriba, encontró otras cajas. Una contenía ropa cuidadosamente doblada, camisas y pantalones de trabajo de hombre, vestidos de su madre. Otra contenía herramientas para el mantenimiento y la reparación. Todo hablaba de dos personas que habían construido juntas una vida cuidadosa y deliberada. Nada era aleatorio, nada era descuidado. En una pequeña estantería cerca de la cama, Wade encontró fotografías que no había visto antes. No estaban enmarcadas, solo eran copias sueltas en una caja de madera. Las miró lentamente. Su madre y Thomas en diferentes estaciones, diferentes años. Su madre leyendo, Thomas cortando leña, los dos de pie frente a un jardín, envejeciendo juntos, con los rostros marcados por el paso del tiempo, pero con los ojos aún claros. Y en el fondo de la caja, envuelta en un paño, Wade encontró una fotografía suya. En la foto tenía unos 10 años y estaba de pie junto a su padre delante del granero. Sonreía, con un hueco entre los dientes, sosteniendo una cuerda. Era una foto que recordaba. Su padre la había tomado el día en que Wade aprendió a lanzar un lazo correctamente. Su madre la había guardado. Se la había traído a este lugar aislado y la había conservado a salvo todos estos años. No lo había olvidado. Pensaba en él, lo recordaba. Tal vez incluso lo extrañaba mientras vivía la vida que había elegido. WD se sentó en el borde de la cama, con la fotografía en las manos, y sintió que algo cambiaba en su pecho. La ira seguía ahí, y también el dolor y la confusión. Pero debajo de todo eso había algo más, una especie de triste reconocimiento. Su madre había sido una persona antes de ser su madre. Había tenido sueños y necesidades y derecho a su propia vida, aunque la forma en que lo había reclamado le hubiera roto algo por dentro. Afuera, el viento seguía azotando las paredes de piedra, pero adentro, el fuego ardía constante y cálido, tal como lo había hecho durante décadas, atendido por manos que habían elegido esta soledad por encima de todo lo demás. Wade se despertó antes del amanecer. Aunque en la oscuridad de la tormenta era difícil saber cuándo había amanecido realmente. El fuego se había reducido a brasas y la cabaña estaba fría. Removió las brasas y añadió leña, reavivando las llamas. May seguía durmiendo en su cama de heno, roncando suavemente como suelen hacer los burros. El sonido era reconfortante, normal, en un lugar donde nada más parecía normal. Encontró café en uno de los tarros de la estantería y preparó una cafetera en la estufa. Café auténtico, de buena calidad, cuidadosamente conservado. Mientras se preparaba, volvió a las cartas.
esta vez buscando la versión de su padre. Tenía que haber respuestas. Las cartas de su madre parecían formar parte de una conversación, respondiendo a preguntas, contestando a noticias. Tenía que haber cartas en sentido contrario. Las encontró en otro cajón, atadas con otra cuerda. La letra de su padre, precisa y mesurada, escribiendo a la mujer que había amado y perdido, pero que en realidad no estaba perdida en absoluto. Wade desató el cordel con manos que temblaban ligeramente y comenzó a leer. La primera carta estaba fechada en enero de 1956, un mes después de la desaparición de su madre. Sara, recibí tu carta a través de la persona que me indicaste. No voy a fingir que esto no me duele. Me duele. Pero tampoco puedo fingir que no lo veía venir. Te ibas apagando. Cada año te alejabas más de ti misma. Lo veía suceder y no sabía cómo detenerlo. Quizás no quería ver lo infeliz que estabas. Quizás esperaba que si trabajaba más duro, si te proporcionaba más cosas, todo se arreglaría de alguna manera. Estaba equivocado. Ahora lo sé. Tú necesitabas algo que yo no podía darte. Y Thomas, sí. Intento no odiarlo por eso. También intento no odiarte a ti, aunque algunos días son más difíciles que otros. El niño pregunta por ti constantemente. Le digo lo que acordamos, que te pilló la tormenta y que no pudimos encontrarte. Llora por las noches. Le oigo a través de las paredes. No sé qué decirle, salvo las mentiras que hemos inventado. Wade dejó la carta y dio un sorbo al café. Le temblaba la mano y parte del líquido caliente le salpicó los dedos. Apenas se dio cuenta. Su padre lo sabía. No solo lo sabía, sino que había participado. Ayudó a encubrirlo. Llevó la carga de ese secreto durante el resto de su vida. Leyó otra carta de 1960. Wade se está haciendo fuerte. Se le dan bien los caballos, mejor que a mí a su edad. Tiene tus ojos, tu forma de ver las cosas, como si intentara comprenderlas desde dentro. Ahora pregunta menos por ti. No sé si eso es bueno o no. A veces quiero decírselo. Las palabras están ahí, y creo que tal vez si supiera que estás vivo en algún lugar feliz, le dolería menos que pensar que estás muerto. Pero entonces recuerdo lo que acordamos, que decírselo solo le cargaría con un secreto que no debería tener que llevar, que es mejor así, más limpio. No sé si sigo creyendo eso. No sé en qué creo. Las cartas continuaron a lo largo de los años documentando la vida de WDE desde la perspectiva de su padre, su primera novia, su graduación en el instituto, su decisión de quedarse en el rancho en lugar de ir a la universidad, su matrimonio con Emma, el nacimiento del hijo de Wade, todo ello escrito a una mujer que había decidido marcharse, todo ello llevado por mensajeros que Wade nunca conocería. Probablemente viejos montañeros que se desplazaban entre las tierras altas y los valles, gente que vivía al margen de la sociedad normal y se mantenía al margen. En una carta de 1982, su padre escribió: «Estoy enfermo. El médico dice que tengo cáncer y que quizá me quede un año de vida. No tengo miedo a morir. Tengo miedo a morir sin haber arreglado las cosas. He hecho un mapa. He marcado dónde le estás. Se lo dejaré a Wade. No sé cuándo lo encontrará, ni qué hará cuando lo haga. Quizá lo queme. Quizá emprenda el viaje. Espero que lo haga. Espero que vaya a verte y que tú puedas explicarle lo que yo nunca pude. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué pensamos que guardar secretos era más amable que decir la verdad? Espero que lo entienda. Espero que nos perdone a los dos». Wade se levantó y se acercó a la ventana. La nieve había amainado un poco. El viento era menos fuerte, pero seguía cayendo con fuerza. Estarían allí al menos un día más, quizá más. Apoyó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos. Toda su vida se había construido sobre una mentira. Quizá no fuera una mentira maliciosa, pero no dejaba de ser una mentira. Su madre no estaba muerta. Su padre lo sabía, y ambos habían decidido que era mejor que Wade no lo supiera. Habían tomado esa decisión por él, y él había vivido con las consecuencias sin saber nunca que se había tomado una decisión. Pensó en su propio hijo, ahora ya adulto y con hijos propios. ¿Qué habría hecho Wade en la situación de su padre? Si Emma se hubiera marchado, si hubiera encontrado a otra persona y hubiera querido desaparecer, ¿la habría ayudado? ¿Habría mentido a su hijo? Quería pensar que no. Quería creer que habría sido sincero, malditas sean las consecuencias. Pero también sabía que el amor era complicado
y que la gente hacía cosas extrañas cuando intentaba proteger a sus seres queridos. May se levantó y se estiró, luego se acercó a donde estaba Wade, le rozó la nariz con la mano y él le acarició el cuello distraídamente. «¿Qué opinas, chica?», le dijo en voz baja. «¿Hizo bien mi padre en ocultarme esto?». May, por supuesto, no tenía respuesta, pero su presencia era respuesta suficiente. Algunas cosas las hacía solo, pero para otras necesitabas un compañero, aunque ese compañero fuera un burro que no entendía ni una palabra de lo que decías. Volvieron a las cartas y siguieron leyendo. El tono de su padre cambió con los años. Las primeras cartas estaban llenas de dolor y rabia, emociones crudas apenas controladas. Las cartas intermedias eran más objetivas y ponían a Sarah al día sobre cuestiones prácticas, la vida de WDE, el rancho. Pero las últimas cartas, las de los últimos años de vida de su padre, eran diferentes. Eran más amables, más reflexivas. Destacaba una de 1983, el año en que murió su padre. «Creo que ahora entiendo por qué te fuiste. No solo las razones superficiales, sino las más profundas. Necesitabas ser más de lo que nuestra vida te permitía. Necesitabas ser tú misma, de una manera que nuestro pueblo, nuestras circunstancias, no te permitían. Siento no haberlo visto cuando era importante. Siento no haber sido el tipo de hombre que pudo dejarte marchar con elegancia en lugar de con dolor. Pero quiero que sepas que ya no te culpo. Tampoco culpo a Thomas. Encontraste algo real allí arriba, algo que te sostuvo. Eso es más de lo que mucha gente encuentra en toda una vida. Me alegro de que tuvieras eso. Me alegro de que fueras feliz». Wade volvió a leer la última línea. Su padre la había perdonado. No de inmediato, no fácilmente, pero finalmente lo había hecho. Había dejado atrás el rencor y había hecho las paces con lo que había sucedido. Y lo había hecho mientras seguía protegiendo a Wade de la verdad. Seguía cargando con ese peso él solo. La pregunta era si Wade podría hacer lo mismo. ¿Podría perdonar a su madre por marcharse? ¿Podría perdonar a su padre por ocultarle la verdad? ¿Podría perdonarse a sí mismo por la ira que sentía? ¿Por la sensación de traición que le quemaba como ácido en la garganta? No lo sabía, pero tenía tiempo para averiguarlo. La tormenta lo mantendría allí, atrapado con los recuerdos de su madre y los secretos de su padre, hasta que decidiera dejarlo marchar. La tormenta continuó durante el segundo día. Wade pasó la mañana revisando las cosas de Thomas, tratando de comprender al hombre que su madre había elegido en lugar de su padre. Se sentía intrusivo, hurgando en la vida de otro hombre, pero Wade necesitaba saber. Necesitaba comprender por qué había valido la pena dejarlo todo. Thomas Bridger había sido un hombre metódico. Eso quedaba claro por sus pertenencias. En un cofre de madera, debajo de la cama, Wade encontró diarios que se remontaban a décadas atrás. Cada uno estaba lleno de observaciones sobre el clima, los movimientos de los animales y los cambios estacionales. Thomas había sido un estudioso de las montañas, aprendiendo sus patrones como los eruditos aprenden idiomas. Una entrada de 1957 decía: «La primera nevada llegó 2 semanas antes de lo habitual. Los alces bajaron de las tierras altas el 15 de octubre. El mismo día en que los álamos perdieron sus últimas hojas». Sarah dice que le recuerda a la poesía, la forma en que todo tiene su momento y su lugar. Ella me está enseñando a ver la belleza donde antes solo veía patrones. Otra de 1964 reparó la pared norte, donde el viento había aflojado una piedra. Sarah hizo pan mientras yo trabajaba. Cuando entré, lo tenía esperando con mantequilla y miel. Comimos en silencio, pero era un silencio que decía más que las palabras. Después de 30 años solo, había olvidado lo que era compartir espacio con otra persona. Había olvidado lo bueno que podía ser. Wade leyó una entrada tras otra, viendo cómo se desarrollaba la vida de su madre y Thomas en la cuidadosa letra de este último. Habían construido un jardín en un lugar protegido debajo de la cabaña. Desarrollaron un sistema para conservar los alimentos que durara durante los largos inviernos. Habían marcado senderos y pasos seguros a través de las montañas, creando un mapa de su mundo. Thomas también escribió sobre su pasado, aunque con parsimonia. Había venido al oeste cuando era joven, huyendo de algo que nunca llegó a nombrar. Había encontrado trabajo como trampero y guía, pero lo que realmente había encontrado era soledad. Había construido la cabaña con sus propias manos a lo largo de 2 años, transportando piedras desde una cantera a 5 kilómetros de distancia,
talando árboles en el bosque, aprendiendo por ensayo y error cómo crear un lugar que resistiera los inviernos de la montaña. Nunca había esperado compartirlo con nadie. En una entrada de 1955, antes de que llegara Sarah, escribió: «Tengo 45 años y vivo solo desde los 20. He hecho las paces con eso. Me he construido una vida que me conviene. Pero a veces, cuando el viento es especialmente fuerte o las noches especialmente largas, me pregunto cómo sería oír otra voz, tener a alguien que supiera mi nombre». Sarah le había dado eso, y él también le había dado algo a ella. Un lugar donde podía ser ella misma, sin explicaciones ni disculpas. Wade encontró recibos y registros que mostraban que Thomas había bajado a Cedar Springs 2 veces al año para vender pieles y comprar suministros. Las compras eran siempre prácticas: harina, azúcar, café, clavos, tela. Pero Wade notó que, a partir de 1956, las compras se ampliaron para incluir cosas como libros, papel para escribir y aceite para lámparas de lectura. Thomas había adaptado su vida para satisfacer las necesidades de Sarah. En una pequeña caja de madera, Wade encontró cartas de personas de las que nunca había oído hablar, gente de las montañas, ermitaños, tramperos y guías que habían visitado la cabaña a lo largo de los años. Escribían sobre el tiempo, sobre los movimientos de la casa, sobre amigos comunes y escribían sobre Sarah. Destacaba una carta de alguien llamado Frank Carson, fechada en 1970. «Thomas, la semana pasada pasé por la cabaña de camino a revisar las trampas. Conocí a tu Sarah por primera vez. Me preparó un café y hablamos durante un par de horas. Tiene la cabeza bien puesta sobre los hombros. Esa mujer hizo preguntas inteligentes sobre el campo, sobre cómo interpretar las señales. Lo has hecho bien, viejo amigo. No muchos hombres encuentran lo que tú has encontrado. Aférrate a ello». Así que había otros que lo sabían. No muchos, pero unos pocos. Gente que vivía al margen de la sociedad convencional y que entendía que a veces una persona necesita alejarse del mundo y construir algo diferente. Habían guardado el secreto. Esta pequeña comunidad de montañeses protegía la privacidad de Sarah y Thomas. Wade se acercó a la ventana y miró la tormenta. Ahora estaba amainando. La nieve caía más recta en lugar de horizontalmente, y los aullidos del viento se redujeron a un simple gemido. Mañana o quizá pasado mañana podría marcharse. Podría bajar de la montaña y volver a su vida, llevando consigo este conocimiento. Pero, ¿qué haría con él? Esa era la pregunta que había estado creciendo en su mente desde que vio por primera vez las fotografías de su madre. ¿Se lo había contado a alguien? Su hijo merecía saber que había tenido una abuela que no había muerto, sino que había elegido vivir de otra manera. Pero contárselo a su hijo significaba reescribir la historia familiar, admitir que todo lo que habían creído era una invención, una historia contada para proteger sentimientos que tal vez no necesitaban protección. ¿Y qué pasaría con la memoria de su padre? John Tillman había sido un buen hombre, respetado en su comunidad, recordado con cariño. Si Wade contaba la verdad, ese respeto podría cambiar. La gente podría juzgar a su padre por mentir, por ayudar a su esposa a desaparecer, por vivir una mentira durante casi 30 años. ¿Tenía Wade derecho a cambiar el recuerdo que se tenía de su padre? Pensó en Emma, su difunta esposa. Habían tenido un buen matrimonio, sólido y cómodo, pero había habido momentos, si era sincero consigo mismo, en los que se había preguntado si la comodidad era suficiente. Momentos en los que había sentido el peso de la rutina, la sensación de que la vida le sucedía a él en lugar de ser él quien le sucedía a la vida. Nunca había actuado en base a esos sentimientos. Había sido leal a Emma, a sus votos, a la vida que habían construido, pero los había sentido. Quizás su madre había sentido algo similar, solo que más fuerte, lo suficientemente fuerte como para actuar, lo suficientemente fuerte como para cambiar la seguridad por la autenticidad, la comodidad por la libertad. Wade seguía pensando que ella había hecho mal en dejarlo, mal en no intentar explicárselo, pero estaba empezando a comprender que lo correcto y lo incorrecto no siempre eran categorías claras. A veces, las personas hacían lo incorrecto por razones que tenían sentido para ellas, y desde fuera, lo único que se podía hacer era intentar comprender. Volvió a coger el diario de su madre y pasó a las últimas entradas, las de la década de 1980. Su letra se había vuelto más temblorosa, pero las palabras eran claras.
Thomas se ha ido. Falleció tranquilamente mientras dormía la primavera pasada y lo enterré en el prado donde solíamos ver a los alces. Ahora estoy más sola que nunca. Pero curiosamente, no me siento sola. Thomas y yo pasamos 35 años juntos, 35 años despertándonos en un lugar que ambos elegimos, viviendo una vida que nos pertenecía por completo. ¿Cuántas personas pueden decir eso? No me arrepiento de nada de nuestro tiempo juntos, pero me arrepiento de Wade, me arrepiento del daño que le causé. Espero que algún día comprenda que no me fui porque no lo amaba. Me fui porque no podía ser la persona que necesitaba ser y ser su madre al mismo tiempo. Ese es mi fracaso, no el suyo. La entrada estaba fechada en abril de 1991. La última carta a su padre estaba fechada en noviembre de ese año. Su madre debió de morir poco después, probablemente aquí, en esta cabaña, probablemente sola. WD sintió un nudo en el pecho al pensarlo. Hiciera lo que hiciera, tomara las decisiones que tomara, se merecía algo mejor que morir sola en las montañas. Pero quizá ella no lo veía así. Quizá para ella, morir aquí, en el lugar que había elegido, era lo correcto. Quizá esa era la cuestión. Había vivido según sus propios términos y también había muerto según ellos. May se acercó y le dio un empujón en la pierna con el hocico. Era hora de volver a darle de comer. Era hora de comer algo él también. Era hora de ocuparse de las necesidades prácticas que no desaparecían solo porque el mundo hubiera cambiado de eje. Wade dejó el diario y se puso a trabajar. A la tercera mañana, Wade se despertó en silencio. No era el silencio amortiguado de una tormenta, sino un silencio verdadero. El viento había cesado. Se levantó de la cama en la que había dormido, la cama de su madre, y se acercó a la ventana. El mundo exterior estaba cubierto de nieve, transformado en algo limpio y nuevo. El sol se abría paso entre las nubes por el este, pintando las cimas de dorado y rosa. La tormenta había terminado. Ahora podía marcharse, bajar de la montaña, pero se sentía reacio a irse. Había algo sin terminar aquí, algo que aún no había encontrado. Preparó café y se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo cambiaba la luz a medida que el sol subía. May ya estaba despierta, observándolo con esa expresión paciente de burro que parecía decir que esperaría todo el tiempo que fuera necesario. La buena de May había estado con él en todo momento. Esa compañera tranquila que no pedía nada y lo daba todo. Wade pensó en su propia vida, comparándola con las decisiones de su madre. Había hecho lo que se esperaba de él. Se había quedado en el rancho, se había casado con una buena mujer, había criado a un hijo, había sido fiable, estable, presente, todo lo que su madre no había sido. Pero había sido feliz, realmente feliz, como parecían serlo Thomas y Sarah en aquellas fotografías y entradas del diario. Había estado contento, eso era diferente. Estar satisfecho era suficiente para la mayoría de la gente, y había sido suficiente para él. No se arrepentía de su vida, pero allí, de pie en aquella cabaña de piedra, leyendo sobre dos personas que habían quemado sus antiguas vidas para construir algo nuevo, sintió una extraña punzada, no exactamente arrepentimiento, sino una especie de nostalgia por los caminos que no había tomado. Emma había sido una buena mujer, una buena esposa, pero si era sincero, realmente sincero, su matrimonio había sido más una asociación que una pasión. Se habían amado de la manera en que se aman las personas que han construido una vida juntas, con familiaridad, comodidad y una historia compartida. Pero no había sido el tipo de amor que hace que alguien lo deje todo atrás. No había sido el tipo de amor que consume y transforma. ¿Era eso bueno o malo? Wade ya no lo sabía. El amor apasionado de sus padres había terminado en abandono y dolor para toda la vida. Su propio amor constante le había traído estabilidad y paz. ¿Qué era mejor? Quizás no había respuesta. Quizás la vida era simplemente lo que era, y uno hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Terminó su café y decidió hacer una búsqueda más minuciosa de la cabaña. Si iba a marcharse, quería asegurarse de no haber pasado por alto nada importante. Empezó por las estanterías, bajando los tarros y mirando detrás de ellos. Luego pasó a los cajones, revisándolos metódicamente uno por uno. En el cajón inferior del armario, debajo de una pila de paños de cocina, sus dedos tocaron algo que parecía lienzo. Lo sacó y encontró una cartera de cuero, vieja pero bien conservada.
Dentro había más documentos, papeles legales, un certificado de matrimonio con fecha de 1956 que mostraba que Sarah Tillman y Thomas Bridger se habían casado por un juez de paz en un pequeño pueblo a 80 kilómetros de allí. Así que de alguna manera lo habían hecho oficial. Habían encontrado la manera de casarse sin revelar quién era realmente Sarah. También había un testamento. Thomas le había dejado todo a Sarah y Sarah le había dejado todo al tribunal de W.D.A. Wade Tillman. Su madre se había acordado de él al final y lo había nombrado su heredero. No es que hubiera mucho que heredar más allá de esta cabaña y el terreno en el que se encontraba, pero el gesto significaba algo. Significaba que ella había estado pensando en él, planeando el momento en que él pudiera encontrar este lugar. Debajo del testamento, Wade encontró un sobre sellado con su nombre escrito con la letra de su madre. Le temblaba la mano al abrirlo. Dentro había una carta fechada en diciembre de 1991. Sirve la comida. Si estás leyendo esto, es que has encontrado la cabaña. Una parte de mí esperaba que lo hicieras y otra parte esperaba que no. La esperanza es complicada, como todo lo demás relacionado con lo que hice. No sé cómo explicar mis decisiones sin que parezcan excusas. No sé cómo contarte mi vida aquí sin que parezca que estoy justificando el hecho de haberte abandonado. Pero tengo que intentarlo. Cuando me fui, tenías 12 años, lo suficiente para recordarme, lo suficientemente joven como para que yo esperara que, con el tiempo, siguieras adelante y construyeras una vida sin el peso de mi infelicidad lastrándote. Tu padre y yo acordamos que dejarte creer que había muerto era más bondadoso que decirte que había decidido marcharme. Quizás nos equivocamos. Quizás deberíamos haberte dicho la verdad y haber confiado en que lo superarías. Pero hicimos lo que creímos mejor. Y yo tengo que vivir con esa decisión. Igual que tú tienes que vivir con sus consecuencias. Te quería, Wade. Todavía te quiero. Pero no podía ser tu madre y ser yo misma al mismo tiempo. Y ese fracaso es solo mío. No culpes a tu padre. Hizo todo lo que pudo para protegerte, para darte una buena vida. Fue mejor padre de lo que yo jamás fui. Thomas fue mi segunda oportunidad en la vida. Pasamos 35 años juntos aquí y fueron buenos años. Fuimos felices de una manera que yo nunca había sido feliz antes. Sé que probablemente te duela leer esto, pero es la verdad. Y tú mereces la verdad, aunque sea dolorosa. Espero que hayas tenido felicidad en tu vida. Espero que hayas encontrado a alguien que te haya amado como te mereces. Espero que hayas sido mejor padre que yo. Y espero que algún día puedas entender que las personas somos complicadas, que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y que, a veces, amar significa dejar ir, incluso cuando te rompe el corazón. El corazón es tuyo ahora. Si lo deseas, puedes quedártelo, quemarlo o dejarlo en la montaña. Esa elección es tuya, al contrario que tantas otras. Cuídate, hijo mío. Vive una vida fiel a ti mismo, sea lo que sea que eso signifique. Tu madre, Sarah. Wade leyó la carta 3 veces y cada palabra se le clavó como la nieve. Su madre sabía que acabaría viniendo aquí. Le había dejado esto, este último mensaje, este intento de explicación. No borró el dolor, ni la ira, ni la confusión, pero ayudó. Ayudó a saber que ella había pensado en él, que le importaba lo que él pensara de ella. Dobló la carta con cuidado y la volvió a meter en el sobre. Luego dio otra vuelta a la cabaña, mirándolo todo con nuevos ojos. Este lugar que su madre había elegido en lugar de él. Este lugar que la había hecho feliz de una manera que su antigua vida nunca había logrado. Era hermoso. Tenía que admitirlo. Sencillo pero completo, aislado, pero no solitario. Podía ver su atractivo, especialmente para alguien que se había sentido atrapado por las expectativas y las convenciones. Aquí arriba no había vecinos que juzgaran, ni normas sociales que seguir, ni papeles que desempeñar, solo piedra, madera y montaña, y la persona con la que decidieras compartirlo. Wade se acercó a la puerta y la abrió. El aire frío entró limpio y cortante. Tendría que desenterrar a May, despejar un camino hasta donde comenzaba el sendero. Le llevaría casi todo el día descender, y tendría que tener cuidado. La nieve estaría profunda e inestable en algunos lugares, pero lo conseguiría. Siempre lo conseguía. Así era él, un hombre que aguantaba, que perseveraba, que llevaba las cosas a cabo. Su madre había sido la que se marchó cuando las cosas se pusieron difíciles. Wade fue el que se quedó.
¿Era eso mejor? ¿Era peor? Aún no lo sabía. Pero así era él. Y a sus 72 años no tenía mucho sentido intentar ser otra persona. Wade se preparaba para partir. Estaba haciendo las alforjas y preparando a May para el descenso, cuando notó algo extraño. La piedra sobre la chimenea, la que formaba la repisa, tenía un pequeño hueco en uno de los bordes. Lo había visto antes, pero no le había dado mucha importancia. Ahora, a la brillante luz de la mañana, podía ver que el hueco era deliberado, que la piedra se podía mover. Alargó la mano y metió los dedos en el hueco, tirando suavemente. La piedra se movió y luego se deslizó hacia afuera, revelando un espacio hueco detrás de ella. Dentro había una caja metálica, del tipo que se utiliza para guardar documentos importantes. Wade la sacó y la llevó a la mesa, con el corazón latiendo más rápido. La caja no estaba cerrada con llave. Dentro encontró más cartas, pero estas eran diferentes a las demás. No estaban abiertas, seguían en sus sobres y estaban dirigidas a Wade en su rancho. La dirección del remitente indicaba Sarah Bridger, Cedar Springs, Montana, con un número de apartado postal. Los matasellos databan de entre 1975 y 1980. Wade se quedó mirando los sobres, con la mente a 1000 por hora. Su madre le había escrito. Le había escrito cuando él tenía 30 y tantos años, cuando estaba casado y tenía un hijo pequeño. Y de alguna manera, esas cartas habían acabado aquí, todavía selladas, sin haber sido entregadas nunca. Le temblaban las manos mientras abría la primera, fechada en junio de 1975. Querido Wade, sé que esta carta puede ser un shock para ti. Sé lo que crees de mí, lo que has creído durante 20 años. No estoy muerta. He estado viviendo en las montañas con un hombre llamado Thomas Bridger. Tenemos una pequeña casa lejos de todo. Me fui cuando tenías 12 años y sé que lo que hice fue imperdonable. Pero ahora eres un hombre adulto, con tu propia familia. Y pensé que tal vez era hora de que supieras la verdad. No espero que me perdones. No espero que quieras verme o conocerme. Pero pensé que merecías saber que no morí en esa tormenta. Elegí irme y he estado viva todo este tiempo. Si quieres responderme, puedes escribirme a la dirección que figura en el sobre. Si no lo haces, lo entenderé. Tu madre, Sarah. La visión de Wade se volvió borrosa. Parpadeó con fuerza y abrió la siguiente carta, de agosto de 1975. Wade, no he sabido nada de ti, y lo entiendo. Lo que te conté en mi última carta debió de ser un golpe terrible. Quizá no quieras tener nada que ver conmigo, y es comprensible. Pero quiero que sepas más sobre por qué me fui. No fue porque no te quisiera. Te quería más de lo que sabía manejar, pero me estaba ahogando en la vida que tenía, convirtiéndome cada día menos en una persona real. Thomas me ofreció una salida, una forma de vivir auténticamente. La acepté y te hice daño en el proceso. Eso siempre será mi mayor remordimiento, pero no puedo arrepentirme de la vida que he construido aquí. ¿Tiene sentido? Espero que sí. Espero que hayas encontrado tu propia vida auténtica, sea cual sea. Sarah. Había 6 cartas más, cada una fechada, unos meses después de la anterior. Su madre le había escrito 8 veces en el transcurso de 5 años, tratando de explicarle, tratando de conectar con él, preguntándole si quería verse, diciéndole que lo entendería si no quería. Y luego en la última carta, fechada en marzo de 1980, Wade, esta es mi última carta. Tu padre me escribió el mes pasado. Me pidió que dejara de escribirte. Dijo que las cartas te estaban alterando, que te traían viejos recuerdos dolorosos que por fin habían sanado. Dijo que tenías una buena vida, una esposa y un hijo a los que amabas, y que mi presencia en tu vida, aunque fuera a través de cartas, estaba dañando eso. Me pidió, como último favor, que te dejara marchar por completo, que te dejara seguir creyendo que estaba muerta. Dijo, eso era lo que querías, lo que necesitabas. Así que esto es mi adiós. Dejaré de escribirte. Te dejaré vivir tu vida sin el fantasma de tu madre rondándote. Pero quiero que sepas que siempre pensaré en ti. Que en algún lugar de estas montañas hay una mujer que te quiere y te desea lo mejor, aunque nunca llegues a saber que existe. Sé feliz, Wade. Es lo único que siempre he querido para ti. Sarah Wade se recostó en su silla, con la carta temblando en sus manos. Su padre había interceptado el intento de su madre de volver a conectar con él. Su padre le había dicho que Wade no quería saber nada de ella, que las cartas eran perjudiciales.
Y Wade nunca lo supo. Nunca recibió ni una sola carta. Nunca tuvo la oportunidad de decidir por sí mismo si quería saber que su madre estaba viva. Recordó aquellos años, de 1975 a 1980. Tendría unos 35 años, llevaría varios años casado con Emma, y su hijo aún sería pequeño. ¿Había recibido su padre esas cartas y las había escondido? ¿Le había escrito a Sarah y le había mentido sobre la reacción del WDI? Wade se levantó y se acercó a la ventana, con la mente a 1000 por hora. ¿Por qué haría eso su padre? ¿Para proteger a Wade? ¿Para protegerse a sí mismo? ¿Para mantener el secreto enterrado y el pasado en el pasado? Pensó en su padre en aquellos años. Todavía eran muy unidos. Trabajaban juntos en el rancho y compartían las responsabilidades. Su padre parecía estar tranquilo, en paz con su vida. Pero tal vez esa paz se basaba en mantener todo en secreto, en evitar que Wade supiera la verdad que lo complicaría todo. Cuanto más lo pensaba Wade, más se daba cuenta de que su padre debía de haber interceptado las cartas. Habían llegado al rancho y su padre, que se encargaba de la mayor parte del correo, las habría visto, las habría abierto, leído, comprendido lo que significaban y luego habría tomado una decisión. Las había ocultado a Wade y había respondido a Sarah diciéndole que dejara de escribir, utilizando los supuestos deseos de Belvedere como excusa. Era una traición, no tan dramática como la marcha de su madre, pero una traición al fin y al cabo. Su padre le había quitado a WDE la posibilidad de elegir. Había decidido por él lo que podía y no podía saber, lo que podía y no podía soportar. Todo en nombre de la protección, probablemente. Todo en nombre del amor, pero aún así una traición. Wade sintió una oleada de ira, ardiente e inmediata. ¿Cómo se atrevía su padre a tomar esa decisión por él? ¿Cómo se atrevía a impedir que Wade supiera siquiera que su madre había intentado contactar con él? Wade había pasado sus 30 años creyendo que su madre estaba muerta, llorando su pérdida, echándola de menos, cuando en realidad ella había estado viva todo ese tiempo, e intentando ponerse en contacto con él. Pero entonces, poco a poco, la ira se enfrió, sustituida por algo más complicado. Wade pensó en ser padre él mismo. Pensó en las decisiones que había tomado por su hijo a lo largo de los años, en las veces que había ocultado verdades difíciles o suavizado realidades duras, todo en nombre de la protección del niño. Pensó en el instinto que todos los padres tienen de proteger a sus hijos del dolor, incluso cuando esos hijos ya son mayores. Su padre había tomado una decisión, quizá equivocada, pero tomada por amor. Había visto a Wade construyendo una buena vida, y no quería que las complicaciones del pasado la destruyeran. Había asumido la carga, guardado el secreto, gestionado las cartas de Sarah y mantenido a Wade en la ignorancia. Era controlador, sí, era paternalista, pero también lo hacía desde un profundo cariño. WDE volvió a coger las cartas y las leyó con más atención. La voz de su madre se percibía clara, arrepentida, pero sin disculparse por sus decisiones, deseando conectar, pero respetando la distancia, tratando de explicar algo que tal vez no se pudiera explicar del todo. Ella había hecho un esfuerzo, lo había intentado, y había sido rechazada, no por Wade, sino por el padre de WDE, que actuaba como guardián. ¿Qué habría hecho Wade si hubiera recibido estas cartas a los 30 años? ¿Habría respondido? ¿Habría querido conocer a su madre para escuchar su versión de los hechos? ¿O se habría enfadado? ¿Se habría sentido herido de nuevo y habría sido incapaz de perdonar? No lo sabía, no podía saberlo. Le habían quitado la posibilidad de elegir, y ahora, 40 años después, solo le quedaban hipótesis. Pero una cosa estaba clara. Su padre había llevado esta carga solo. Había interceptado las cartas, respondido a Sarah, mantenido a Wade en la ignorancia y nunca se lo había contado a nadie. Murió con el secreto, poniendo fin a este engaño para todos los demás. Debió de ser agotador llevar la cuenta de todas las mentiras, mantener la ficción de que Sarah había muerto en 1955 cuando ella había estado escribiendo cartas desde un apartado de correos en 1975. Wade volvió a la caja metálica y miró dentro para ver si había algo más. En el fondo, debajo de las cartas, encontró un sobre más. Este estaba dirigido a él, con la letra de su padre.
Estaba sellado y en la parte delantera estaba escrito que Wade solo debía abrirlo si encontraba las cartas de Sarah. Las manos de Wade estaban más firmes ahora mientras abría este último sobre. Dentro había una sola página, escrita con la cuidadosa letra de su padre. Hijo, si estás leyendo esto, es que has encontrado la cabaña y las cartas de tu madre. Imagino que ahora mismo estás enfadado conmigo. Tienes todo el derecho a estarlo. Tomé la decisión de ocultarte esas cartas y he tenido que vivir con esa decisión todos los días desde entonces. Lo hice porque pensé que era lo correcto. Eras feliz. Tenías a Emma, a tu hijo y el rancho. Habías construido una buena vida a pesar del dolor de haber perdido a tu madre. No quería destruir esos cimientos. No quería que tuvieras que elegir entre la vida que tenías y la madre que había vuelto. Así que elegí por ti. Quizás me equivoqué. Quizás debería haber confiado en que podrías aceptar la verdad, pero no podía correr ese riesgo. Te quería demasiado como para verte sufrir de nuevo. Espero que puedas perdonarme. Espero que puedas entender que todo lo que hice, todas las mentiras que te conté, todos los secretos que guardé, fue porque eras mi hijo y quería protegerte. Eso es lo que hacen los padres, incluso cuando se equivocan, incluso cuando les cuesta caro. Tu padre, John Tillman, Wade, dobló la carta y se quedó sentado en silencio. Afuera May resoplaba impaciente, lista para partir. El sol estaba subiendo. Si iban a hacer el descenso ese día, tenían que salir pronto. Pero Wade se quedó sentado a la mesa, rodeado de las cartas y los secretos de 2 generaciones, tratando de encontrarle sentido a todo. Wade pasó la siguiente hora sentado a la mesa. Las cartas se extendían ante él como piezas de un rompecabezas que nunca encajarían del todo. El sol subía cada vez más alto y May se ponía más inquieta, pero él parecía incapaz de moverse. Sentía que toda su vida necesitaba un reordenamiento. Cada recuerdo debía reconsiderarse a la luz de lo que ahora sabía. Su madre había querido volver a conectar con él. Su padre lo había impedido. Ambos tenían sus razones. Ambos habían intentado, a su manera, hacer lo correcto por él, y ambos habían fracasado de formas que probablemente nunca llegaron a comprender del todo. Finalmente, se puso de pie. Quedarse allí sentado no cambiaría nada. El pasado era el pasado, fijo e inmutable. Lo que importaba ahora era lo que hiciera a continuación. ¿Cómo llevaría adelante este conocimiento? Recogió todas las cartas, las de su madre a su padre, las de su padre a su madre, los intentos fallidos de su madre por llegar a Wade, la última explicación de su padre, y las volvió a colocar en sus respectivos recipientes. Las guardó en su alforja. Ahora eran suyas, parte de su herencia, parte de la historia que llevaría consigo al bajar de la montaña. Luego dio una vuelta más por la cabaña, mirando todo lo que su madre y Thomas habían construido. Las estanterías con sus provisiones cuidadosamente conservadas, la cama con sus gruesas mantas, la estufa que aún conservaba el calor, las fotografías en la pared. Este lugar había sido un refugio, un hogar durante 35 años. Le había dado a su madre algo que no podía encontrar en ningún otro sitio, y ahora era suyo, legalmente suyo, según el testamento de ella. ¿Qué debía hacer con él? ¿Venderlo? Imposible. ¿Quién compraría una cabaña de piedra en lo alto de las montañas, a la que solo se podía acceder por senderos difíciles? Abandonarlo. Dejar que la montaña lo reclamara. El techo acabaría derrumbándose bajo la nieve. Las paredes se desmoronarían lentamente. Eso le parecía mal, como borrar por completo la memoria de su madre. O conservarla. Volver aquí de vez en cuando. Mantenerla. Conservarla como testimonio de 2 personas que habían elegido vivir de otra manera. Eso le parecía bien, pero también complicado. Tenía 72 años. ¿Cuántas veces más podría hacer este viaje? Y cuando él ya no estuviera, ¿quién se ocuparía de ella? Su hijo. La idea se le ocurrió con claridad. Podría contarle a su hijo sobre este lugar, sobre la abuela que no había muerto, sino que había elegido una vida diferente. Podría traerlo aquí, mostrarle la cabaña, compartir las cartas, dejar que su hijo decidiera qué significaba, qué se debía hacer con ello. Pero eso significaba revelarlo todo. Eso significaba derribar la historia que su hijo siempre había creído sobre la muerte de su abuela. Eso significaba complicar el recuerdo del padre de WDE, el abuelo que su hijo había conocido y amado. ¿Era eso justo? ¿Tenía su hijo derecho a saberlo? ¿O tenía Wade derecho a protegerlo de verdades difíciles?
De la misma manera que su padre había intentado proteger a Wade, las mismas preguntas, se dio cuenta Wade, las mismas decisiones imposibles a las que se había enfrentado su padre. Y ahora Wade entendía, de una manera que antes no había podido, por qué su padre había tomado las decisiones que había tomado. Era más fácil guardar secretos, mantener la historia simple, dejar las cosas como estaban. La verdad era complicada. La verdad hacía daño a la gente. La verdad exigía lidiar con la complejidad en lugar de descansar en la cómoda certeza. Pero Wade nunca había sido de los que elegían la comodidad por encima de la honestidad. Esa había sido la forma de actuar de su padre, no la suya. Wade siempre había sido directo, a veces incluso demasiado. Emmer solía bromear diciendo que era constitucionalmente incapaz de decir una mentira, ni siquiera una pequeña. Ahora llevaría esa naturaleza consigo. Le diría la verdad a su hijo y dejaría que él decidiera qué hacer con ella. Wade se acercó a la chimenea y se arrodilló, mirando el fuego que había ardido allí durante décadas. Ahora entendía algo sobre el mantenimiento, sobre el cuidado, sobre la elección diaria de mantener algo vivo. Su madre había cuidado ese fuego todos los días durante 35 años. Había cortado leña, acarreado agua, conservado alimentos, reparado daños. Había trabajado tan duro aquí como lo habría hecho en el rancho, quizá incluso más. Pero había sido un trabajo que ella había elegido, un trabajo que significaba algo para ella. Esa era la diferencia, se dio cuenta Wade. No el trabajo en sí, sino la elección. Su madre había necesitado elegir su vida en lugar de que se la eligieran. Y quizá eso valía algo, aunque el precio fuera alto. Aunque el precio fuera un hijo que creció sin ella, se quedó de pie y miró las fotografías de la pared una vez más. Su madre, joven y luego mayor, viviendo sus últimos años con Thomas. Había paz en esas fotografías, una satisfacción que Wade no recordaba haber visto en las pocas fotos antiguas que tenía de ella antes de que se marchara. Quizás había sido feliz aquí. Quizás eso era lo importante. Wade salió y buscó su pala. Entonces comenzó el duro trabajo de desenterrar a May y despejar un camino. La nieve era profunda, más de 1 metro en algunos lugares, pesada y húmeda. Le dolía la espalda y le protestaban las rodillas, pero siguió trabajando. May le ayudó pisoteando la nieve. Sus pequeñas pezuñas la compactaban hasta convertirla en algo más manejable. Tardó casi toda la mañana en despejar un espacio suficiente para moverse con seguridad. Cuando terminó, Wade estaba sudando a pesar del frío y le dolían los músculos. Era demasiado mayor para este tipo de trabajo, y su cuerpo se lo recordaba con cada movimiento, pero lo había hecho de todos modos, porque era lo que había que hacer. Volvió al interior y preparó una comida sencilla, sopa enlatada calentada en la estufa y pan que su madre había conservado de alguna manera, de modo que todavía estaba bueno después de todos estos años. Dio de comer a May y le revisó las pezuñas, asegurándose de que estuviera lista para el descenso. Luego lo empaquetó todo con cuidado, repartiendo el peso entre las alforjas y la mochila que llevaba May a la espalda. Antes de cerrar la puerta por última vez, dio una última vuelta por la cabaña, enderezó las mantas de la cama, lavó los platos y los volvió a colocar en la estantería. Añadió leña al fuego, apagándolo para que ardiera lentamente y se extinguiera de forma segura. Quería dejar el lugar tal y como su madre hubiera querido, limpio, cuidado y respetado. Dejó una nota sobre la mesa junto con una piedra de río pulida. Para cualquiera que encuentre este lugar, esta fue la casa de Sarah Tillman Bridger y Thomas Bridger. Vivieron aquí desde 1955 hasta 1992 por elección propia, en paz. Ahora la tierra pertenece a Wade Tillman, el hijo de Sarah. La cabaña no está abandonada. Se la recuerda. Si necesitas refugio, úsala. Si necesitas provisiones, toma lo que necesites. Pero por favor, déjala tal como la encontraste, lista para la próxima persona que pueda necesitarla. Así es como Thomas y Sarah lo habrían querido. Wade Tillman, noviembre de 2025, se paró en la puerta y miró hacia atrás una vez más. El fuego crepitaba en la chimenea, el sol de la tarde se colaba por la ventana, las fotografías en la pared, el refugio de su madre, la elección de su madre, el hogar de su madre y, ahora, en cierto modo, su herencia. Salió y cerró la puerta con firmeza. May esperaba, paciente como siempre, con el aliento formando vapor en el aire frío.
Wade la desató del poste y se subió a la silla de montar con un gruñido. Todas sus articulaciones le dolían, pero las ignoró. Era viejo, sí, pero no demasiado para esto. Todavía no. El descenso sería traicionero. La nieve haría que el camino fuera resbaladizo y habría lugares en los que tendrían que ir despacio, probando cada paso, pero lo conseguirían. Wade conocía estas montañas y May sabía cómo moverse por terrenos difíciles. Estarían bien. Cuando comenzaron a descender por el sendero, Wade se volvió una vez y miró la cabaña de piedra. Desde este ángulo, con el sol incidiendo sobre ella, casi brillaba. El humo salía de la chimenea en una delgada línea, el último aliento del fuego que había dejado ardiendo. Parecía un lugar sacado de un cuento, algo que existía fuera del tiempo. Su madre había vivido allí, su madre había sido feliz allí, y ahora Wade lo sabía, y ese conocimiento lo cambiaba todo y nada al mismo tiempo. Pensó en su padre muriendo de cáncer, dibujando el mapa, dejándolo para que Wade lo encontrara cuando estuviera listo. Su padre había querido que Wade lo supiera tarde o temprano. Solo quería controlar cuándo y cómo. Era como si su padre intentara controlar las cosas, intentara proteger a la gente incluso desde el más allá. Wade lo perdonó. La idea se le ocurrió y se sintió seguro. Perdonó a su padre por las mentiras, los secretos y las cartas interceptadas. Perdonó a su madre por marcharse y por las décadas de ausencia. Los perdonó a ambos por ser humanos, por cometer errores, por hacer lo mejor que pudieron en situaciones imposibles. Y también se perdonó a sí mismo por la ira que había sentido, por el juicio que había emitido, por pensar que su forma de vida era de alguna manera mejor o más correcta que la de ellos. Todos habían hecho lo que podían. Todos habían intentado encontrar un sentido, construir vidas que tuvieran sentido, amar lo mejor que sabían. May avanzó con cuidado por el sendero, con paso firme a pesar de la nieve. Wade la dejó ir delante, confiando en su instinto. Atrás, la cabaña desapareció entre los árboles. Delante, el valle se abría, extendiéndose hacia casa y hacia lo que fuera que viniera después. Wade tenía que tomar decisiones. Llamaría a su hijo cuando volviera a la civilización. Tendrían una larga charla y Wade le contaría todo sobre su abuela, que no había muerto, sobre el bisabuelo que había guardado secretos, sobre la cabaña de piedra en Paynes, lo alto de las montañas donde dos personas habían construido una vida según sus propios términos. Su hijo merecía conocer su historia, la historia real, por complicada y confusa que fuera. Y entonces su hijo podría decidir qué hacer con ese conocimiento, tal y como Wade estaba decidiendo ahora. El sol ya había pasado su punto álgido cuando llegaron al límite del bosque y entraron en el bosque de álamos y pinos. La nieve era más ligera aquí, filtrada por el dosel superior. Wade podía ver huellas, alces, tal vez un puma marcando la nieve fresca. La vida continuaba como siempre, independientemente del drama humano. Pensó en Emma, deseando que estuviera allí para hablar de ello con él. Ella siempre había sido buena ayudándole a ordenar sus complicados sentimientos, a encontrarle sentido a cosas que parecían sin sentido. Ella habría sabido qué decir sobre su madre, sobre su padre, sobre las decisiones que toma la gente y el precio que pagan por ellas. Pero Emma se había ido y Wade estaba solo. No pasaba nada. Llevaba 2 años solo y había aprendido a ser su propio consejero, su propio consuelo. No era lo mismo que tener una pareja, pero era suficiente. La tarde avanzaba y ellos seguían descendiendo. La montaña los liberaba lentamente de su agarre. Estaban a mitad de camino cuando Wade vio el humo, solo una delgada línea que se elevaba desde un grupo de pinos al este del sendero principal. Detuvo a May y se quedó mirándolo. Alguien había encendido un fuego, lo que significaba que alguien estaba acampando en un clima que no era apto para acampar de forma ocasional. O bien era alguien en apuros, o alguien que conocía estas montañas lo suficientemente bien como para no preocuparse por una tormenta tardía. Wade se sentó en su silla de montar, debatiéndose. Lo inteligente sería seguir adelante, bajar de la montaña antes de que anocheciera y acampar en una zona más baja, donde la nieve no fuera tan profunda. Pero algo le atraía, quizás la curiosidad, quizás el código de la montaña que decía que había que comprobar cómo estaba cualquiera con quien te encontraras en las alturas. Quizás otra cosa. Giró a May hacia el humo.
Tardaron 20 minutos en llegar al campamento, navegando con cuidado por la nieve profunda. Al acercarse, Wade vio una pequeña tienda de lona montada bajo los pinos. Una hoguera ardía en un círculo de piedras cuidadosamente construido. Un hombre mayor estaba sentado en un tronco cerca del fuego, con una taza de hojalata en las manos. Levantó la vista cuando Wade y May se acercaron, sin mostrar sorpresa, como si los estuviera esperando. El hombre debía de tener unos 80 años, curtido y delgado, como suelen estar los montañeros que han pasado la mayor parte de su vida al aire libre. Tenía una barba blanca, bien cuidada y recortada, y unos ojos agudos a pesar de su edad. «Ya está bien», dijo el hombre, con una voz que se propagaba fácilmente por la nieve. «A menos que sean amigos, en cuyo caso son bienvenidos a compartir mi fuego». «Soy amigo», dijo Wade. Desmontó y acercó a May. «Me llamo Wade Tillman». Los ojos del anciano se abrieron ligeramente. «Tillman», repitió. «El hijo de Sarah», Wade se detuvo. «¿Conocía a mi madre?» Los conocía a ambos, a Thomas y a Sarah. «Soy Frank Carson. Solía cazar en estas montañas antes de que mi sobrina me dijera que lo dejara. Pasaba por su casa 2 veces al año, con la regularidad de las estaciones. La última vez que vi a tu madre fue en el 91, solo unos meses antes de que falleciera». Wade se quedó allí, con la nieve cayendo suavemente a su alrededor, y sintió que el mundo volvía a cambiar. Este hombre había conocido a su madre, había visitado la cabaña, había formado parte de esa pequeña comunidad de montañeses que habían guardado su secreto. «Siéntate», dijo Frank, señalando otro tronco. «Parece que tienes cosas en las que pensar, y pensar se hace mejor junto al fuego». Wade ató a May a un árbol donde pudiera alcanzar la hierba que sobresalía, y luego se sentó con pesadez. Frank sirvió café de una cafetera que había junto al fuego y le dio una taza a Wade. Era fuerte, amargo y perfecto. «¿Has estado en la cabaña?», dijo Frank. No era una pregunta. 3 días allí, confirmó Wade. «Nos sorprendió una tormenta. Las tormentas acaban sorprendiendo a todo el mundo. Así son las montañas. Te obligan a detenerte y a enfrentarte a las cosas de las que has estado huyendo». Frank dio un sorbo a su café. «Tu madre era una buena mujer. Thomas era un buen hombre. Se merecían algo mejor que ser un secreto». «¿Por qué lo mantuviste en secreto?», preguntó Wade. «Durante todos estos años, ¿por qué nadie dijo nada?». Frank se quedó callado durante un largo rato, mirando fijamente al fuego. «Tu madre nos lo pidió. Dijo que había tomado una decisión y que tenía que vivir con ella, pero eso no significaba que todos los demás tuvieran que saberlo. A Thomas nunca le importó. Lo habría gritado desde la cima si ella hubiera querido. Pero ella no quería, así que lo respetamos incluso después de su muerte, especialmente después de su muerte. ¿De qué habría servido contárselo a alguien entonces? Ella se había ido. Thomas se había ido. La vida que habían construido había terminado. Me parecía que era su historia y solo ellos podían contarla. Y si habían decidido no contarla, era su derecho». Wade tomó un sorbo de café. «Mi padre lo sabía, lo supo todo el tiempo. Por supuesto que lo sabía. Él y Thomas lo habían acordado entre ellos. Tu padre podría haber causado problemas si hubiera querido. Podría haber traído de vuelta a Sarah o haberla delatado, o cualquier otra cosa. Pero no lo hizo. La dejó marchar. La dejó vivir la vida que necesitaba vivir. Eso requirió una fuerza que la mayoría de los hombres no tienen». «Me lo ocultó», dijo Wade. «Ella intentó escribirme y él interceptó las cartas». Frank asintió lentamente. «Yo lo sabía. Tu madre me lo contó. Le dolió, pero lo entendió. Tu padre te protegía de la única forma que sabía, mintiéndome, quitándome la posibilidad de elegir, cargando él mismo con el peso». Frank dijo: «Tu padre podría haberte contado la verdad y convertirlo en tu problema. En lugar de eso, lo mantuvo como su problema. Se ocupó de las cartas de tu madre, mantuvo la ficción. Cargó con todo el peso para que tú no tuvieras que hacerlo. Eso es lo que hacen los padres, hijo. Cargan con lo que sus hijos no pueden, incluso cuando eso los destroza». Wade se quedó mirando fijamente su café. A su alrededor, la montaña estaba en silencio, salvo por el suave sonido de la nieve cayendo entre las ramas. «Estás enfadado», dijo Frank al cabo de un rato. «Es natural, pero déjame preguntarte algo. Si tu padre te hubiera devuelto esas cartas en 1975, si hubieras sabido que tu madre estaba viva, ¿qué habrías hecho?». Wade lo pensó. Lo pensó de verdad. «No lo sé. Tenía 35 años,
una esposa y un hijo pequeño. Había construido mi vida pensando que ella estaba muerta. Descubrir que no lo estaba, que había decidido marcharse, creo que me habría destrozado. Exacto. Frank dijo, tu padre lo sabía, te conocía lo suficientemente bien como para saber que la verdad habría sido veneno en ese momento de tu vida. Así que él mismo tomó el veneno y te dejó seguir viviendo. Pero yo tenía derecho a saberlo. ¿Lo tenías?, preguntó Frank con delicadeza. ¿Existe alguna ley cósmica que diga que tenemos derecho a conocer todas las verdades difíciles, todas las realidades dolorosas? ¿O es posible que, a veces, amar signifique proteger a las personas de verdades que no pueden soportar? Wade no respondió. No podía. Frank echó más leña al fuego. Tu madre solía hablar de ti. Cada vez que la visitaba, me preguntaba si había oído algo, visto algo, sabido algo sobre cómo te iba. Ponía una mirada en su rostro, triste y orgullosa al mismo tiempo. Te quería, Wade. No lo dudes nunca. Si me hubiera querido, no se habría ido. El amor no es tan sencillo. Ya tienes edad suficiente para saberlo. A veces, el amor significa quedarse y otras veces significa marcharse. Tu madre se estaba muriendo por dentro en esa vieja vida. Se habría marchitado hasta desaparecer si se hubiera quedado. ¿Es eso lo que habrías querido? Una madre que estuviera físicamente presente, pero espiritualmente ausente. Wade pensó en su propia vida. En su matrimonio con Emma había sido bueno, pero ¿y si no lo hubiera sido? ¿Y si hubiera sido infeliz, pero se hubiera quedado de todos modos, por deber u obligación? Su hijo habría estado mejor con un padre que estaba allí, pero que en realidad no estaba. Ella podría haberme llevado con ella, dijo Wade, aunque, incluso mientras lo decía, sabía lo ridículo que sonaba. ¿Podría haberlo hecho?, preguntó Frank. Un niño de 12 años viviendo en una cabaña de piedra en las montañas, sin colegio, sin amigos, sin vida más allá de la supervivencia. Eso no habría sido amor, habría sido egoísmo. No, ella te dejó donde podías crecer, donde podías tener una vida real. Sacrificó ser tu madre para que pudieras tener un padre y un futuro. Wade sintió que algo cambiaba en su pecho, que algo duro comenzaba a resquebrajarse. Quería odiarla, dijo en voz baja. Cuando encontré la cabaña por primera vez, vi las fotografías, leí las cartas. Quería odiarla por haberme abandonado. Pero no la odias, dijo Frank. No era una pregunta. No, estoy enfadado y dolido y confundido, pero no la odio. Creo, Wade hizo una pausa procesando el pensamiento. Creo que la entiendo. No exactamente por haberse ido, sino por haber necesitado irse, por haber necesitado encontrar una vida que fuera realmente suya. Frank asintió. Eso es sabiduría. La sabiduría sabe que las personas son complicadas, que las situaciones rara vez tienen respuestas claras, que el amor toma 100 formas diferentes. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, bebiendo café y mirando el fuego. Finalmente, Wade dijo, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Con lo que sé, ¿qué quieres hacer? Quiero decírselo a mi hijo. Tiene derecho a saber sobre su abuela, a conocer la verdadera historia. Entonces díselo, pero díselo con la misma comprensión que has encontrado aquí. No se lo digas por ira o por la necesidad de dejar las cosas claras. Díselo porque la verdad, incluso la verdad dolorosa, merece la pena saberla. Y cuéntale todo. La decisión de tu madre, la protección de tu padre, la complejidad de todo ello. Wade pensó en su hijo, en la conversación que tendrían que tener. No sería fácil. Su hijo tendría que lidiar con sus propios sentimientos, su propia ira, confusión y dolor. Pero Wade estaría ahí para ayudarle a superarlo, igual que Frank estaba ayudando a Wade a superarlo ahora. La cabaña, dijo Wade, ahora me pertenece legalmente. Mi madre me la dejó en su testamento. ¿Qué debo hacer con ella? Frank sonrió. ¿Qué quieres hacer con ella? Conservarla, mantenerla. Quizás traer a mi hijo aquí algún día. Mostrarle dónde vivía su abuela. Entonces hazlo. La montaña seguirá aquí. La cabaña seguirá aquí. Y cuando tú ya no estés, quizás tu hijo la mantenga. O tal vez la deje volver a la montaña. En cualquier caso, cumplió su propósito. Le dio a tu madre un lugar donde ser ella misma. Eso merece la pena conservarlo. WD se levantó, sintiendo la rigidez en las piernas y el dolor en la espalda. La vejez no era para los débiles, pero tampoco lo era vivir. Tampoco lo era afrontar verdades difíciles y hacer las paces con ellas. Gracias, le dijo a Frank,
Por el café y la conversación. Dale las gracias a tu madre, dijo Frank. Ella fue quien me pidió que te echara un ojo si alguna vez venías por aquí. Dijo que si su hijo llegaba a la cabaña, quizá necesitaría a alguien con quien hablar durante el descenso. Wade miró fijamente al anciano. Ella sabía que vendría. Tenía esperanza. Hay una diferencia, pero la esperanza es algo poderoso en las montañas. A veces es lo único que te mantiene con vida. Wade asintió, comprendiendo más de lo que podía expresar con palabras. Desató a May y se subió a la silla de montar. Frank levantó su taza en señal de saludo y Wade le devolvió el gesto. Luego volvió a May hacia el sendero y continuó su descenso, llevando consigo la esperanza de su madre montaña abajo. Wade logró bajar de la montaña 2 días después, llegando al pequeño pueblo de Cedar Springs cuando se ponía el sol. May entró en el pueblo como si fuera suya, con la cabeza alta a pesar del duro viaje. Ambos se habían ganado el descanso. Encontró un establo donde May pudiera pasar la noche, se aseguró de que tuviera comida y agua, y un lugar cálido donde dormir. Luego se buscó una habitación en el único motel del pueblo, se duchó para quitarse 3 días de suciedad de la montaña y se sentó en el borde de la cama con el teléfono en las manos. Su hijo respondió al tercer tono. «Papá, ¿dónde estás? Llevo días intentando localizarte». «Estoy bien», dijo Wade. «Estaba en las montañas. No había cobertura. No deberías ir allí solo a tu edad», dijo su hijo con evidente preocupación en su voz. «¿Y si te hubiera pasado algo?» «Sí que me pasó algo», dijo Wade. «Por eso te llamo. Tengo que contarte algo sobre tu abuela». Hubo una pausa. «¿La abuela Emma? ¿Qué le ha pasado?» «No, Emma no. Mi madre. Tu otra abuela, Sarah». Otra pausa, esta vez más larga. «Papá, la abuela Sarah murió antes de que yo naciera, antes incluso de que conocieras a mamá». «Eso es lo que yo también había creído siempre», dijo Wade. «Pero no es cierto. No murió en aquella tormenta. Se marchó y vivió otros 36 años en una cabaña de piedra en la cordillera Sawtooth. Acabo de volver de allí». Oyó a su hijo respirar hondo, preparándose para discutir, preguntar o expresar su incredulidad. Pero Wade siguió hablando, contando la historia de principio a fin, el mapa, la tormenta, el hallazgo de la cabaña, las fotografías, las cartas, todo. Lo contó con sencillez, sin juzgar, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Cuando terminó, su hijo permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente el abuelo John lo supo. La ayudó a desaparecer, y luego guardó el secreto durante el resto de su vida. ¿Por qué no nos lo contó? Porque intentaba protegerme y quizá también protegerse a sí mismo. Es complicado, hijo. Las personas son complicadas. ¿Estás bien?, preguntó su hijo. Esto debe de haber sido... No puedo ni imaginarlo. Estoy bien, dijo Wade, y se dio cuenta de que era cierto. Al principio estaba enfadado, luego dolido, luego confundido, pero ahora estoy bien. Lo entiendo mejor que antes. Tu abuela necesitaba una vida diferente y la encontró. Tu abuelo cargó con ese peso para que yo no tuviera que hacerlo. Ambos hicieron lo que creían correcto. ¿O qué vas a hacer? ¿Se lo vas a contar a la gente? ¿Lo vas a hacer público? No, Wade dijo. Esto es un asunto familiar. Te lo cuento porque tienes derecho a conocer tu historia, la historia real, pero más allá de eso creo que la historia puede quedarse ahí. Tu abuela y Thomas vivieron tranquilamente, y pueden seguir tranquilos. ¿La cabaña sigue ahí? Sí, ahora me pertenece legalmente. Tu abuela me la dejó en su testamento. Estoy pensando en conservarla, mantenerla. Quizás podríamos ir juntos alguna vez, si quieres. Podría mostrarte dónde vivía, lo que construyó. Su hijo volvió a quedarse callado, procesando la información. Me gustaría verlo. Bien, dijo Wade. Lo planearemos para el próximo verano, cuando el tiempo sea mejor. Trae a tus hijos si quieres. Su bisabuela era una mujer interesante. Deberían saber quién era. Hablaron un rato más, su hijo haciendo preguntas y Wade respondiendo lo mejor que podía. Cuando finalmente colgaron, Wade se sintió más ligero de alguna manera, como si compartir la historia hubiera distribuido su peso entre más hombros. Se recostó en la cama del motel y se quedó mirando al techo. Afuera, podía oír los sonidos de la pequeña ciudad, los coches pasando, las voces de la calle, los sonidos normales de la vida cotidiana. Había estado fuera menos de una semana,
pero le parecía más tiempo. Le parecía que había viajado mucho más lejos que a las montañas. Pensó en su madre, en los últimos años de su vida sola en la cabaña después de la muerte de Thomas. ¿Había sido feliz? ¿Se había arrepentido de sus decisiones? Nunca lo sabría con certeza, pero pensó en la nota que había encontrado, en la que ella había escrito que estaba cansada y lista para descansar. Había paz en esas palabras. Aceptación. Eso era lo que Wade sentía ahora. Aceptación. Su madre había tomado su decisión y su padre había tomado la suya. Y Wade había vivido la vida que resultó de esas decisiones. No había sido una mala vida. De hecho, había sido una buena vida. Había tenido amor, trabajo y un propósito. Había criado a un hijo, enterrado a una esposa y pasado 72 años aprendiendo a ser humano en un mundo complicado. A la mañana siguiente, Wade recogió a May del establo y emprendió el largo camino de vuelta a casa. El sol brillaba y el aire era frío y limpio. May caminaba con su paso firme habitual, y Wade dejó que su mente divagara sobre el pasado y el futuro y el extraño y sinuoso camino que los conectaba. Pensó en volver algún día a la cabaña, quizás en primavera, cuando las flores silvestres florecieran en la pradera que había debajo. Llevaría provisiones, haría algunas reparaciones y se aseguraría de que estuviera en condiciones para otro invierno. Ahora era su responsabilidad, parte de su herencia. No solo la estructura física, sino la historia que albergaba, las vidas que había protegido, las decisiones que representaba. La gente pasa toda su vida buscando un significado, pensó Wade, buscando un propósito, una conexión, la sensación de que su existencia importa. Su madre había encontrado el suyo en una cabaña de piedra, con un hombre que la amaba lo suficiente como para dejarla ser ella misma. Su padre había encontrado el suyo protegiendo a su hijo, incluso a costa de un gran sacrificio personal. Y Wade había encontrado el suyo en el tranquilo trabajo de vivir con honestidad, criar a su familia y ocuparse de lo que necesitaba atención. Nada de eso era sencillo, nada de eso era perfecto, pero era real, era suyo, y eso era suficiente. A medida que los kilómetros pasaban bajo los cascos de May, Wade sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era exactamente felicidad, pero se acercaba a ella. Quizás paz o aceptación, o simplemente la tranquila satisfacción de un hombre que había ido en busca de respuestas y había encontrado algo mejor. Comprensión. Las montañas se alzaban detrás de él, ya lejanas, ya convirtiéndose en recuerdo. Pero estarían allí cuando regresara, pacientes y permanentes, guardando sus secretos y sus historias hasta que alguien estuviera listo para escucharlas. Así eran las montañas. Así era la verdad.